Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costado. Comienza Cristo Corazón Vivo. Hoy con el Padre Víctor Castaño. Soy manso de corazón y humilde en la cruz lavado. Muy buenos días, amigos del Corazón de Jesús y oyentes de Radio María. En esta mañana de sábado les habla el Padre Víctor Castaño y, como siempre, nos unen un tiempo y un lugar físico, que son las ondas de Radio María, que nos unen a todos nosotros con este deseo que tenemos en la mañana de los sábados: conocer para poder amar más al corazón de Jesús. Como siempre, al comienzo de estos casi 60 minutos, vamos a comenzar presentando los contenidos del programa de hoy. Y como estamos entrando en el tiempo de orar por los difuntos, en el mes de noviembre, en el mes en el que miramos a esas realidades últimas, que nunca para un cristiano son de muerte, vamos, sino de lo contrario, de vida eterna. Vamos precisamente a hablar de esto, de el corazón de Jesús como fuente de la vida eterna. Será el título de nuestra primera sección, la que llamamos En el corazón de Cristo. Y como siempre nos acompaña Rogelio Cavado con su música. Hoy nos va a presentar, al hilo de este tema principal de nuestro programa, un tema del grupo musical Yeset titulado Agua de Vida. Y como siempre, nuestra última sección es ese comentario tranquilo, exhaustivo, que estamos haciendo a la encíclica del Papa Francisco, Dilex Id Nos. No puede ser de otra manera en un programa como este. Hoy vamos a explicar el número 24, que es cuando el Papa comienza a hablar de el fuego, tomando esa expresión de San Buenaventura, porque el corazón de Jesús está rodeado de llamas, porque es fuego. Y hablando del fuego de amor, vamos a comenzar como siempre con una oración que nos habla del corazón de Jesús como horno ardiente de caridad. Corazón sagrado de Jesús, horno ardiente de caridad infinita. En ti arde el fuego del amor divino que purifica, consuela y da vida. Enciende mi corazón con tus llamas santas para que ame como tú amas, sin medida, sin cansancio, sin temor. Haz que mi alma se consuma en tu amor y que toda mi vida sea un reflejo de tu bondad. Corazón amante de los hombres, acoge mis debilidades y transforma mi frialdad en fervor ardiente por ti y por los hermanos. Que tu fuego, Señor, nunca se apague en mí, sino que me inflame cada día más en la caridad perfecta que une la tierra con el cielo.
en el corazón de Cristo. Pues vamos con este tema que a mí me parece muy interesante y muy propio del tiempo, por eso lo he elegido, que es contemplar al corazón de Jesús como fuente de vida eterna. En estos días vamos experimentando mucho más todavía, como los días se van acortando, va entrando el invierno ya, y es momento de mirar no a la oscuridad ni mucho menos a la muerte, sino lo que hay más allá de ella, la vida, y la vida como Dios nos la regala, que no es una vida lánguida, pequeña, inconsistente, sino que desde la experiencia de la mortalidad que todos experimentamos, envejecemos, etcétera, nos abrimos a la vida eterna. San Pablo tiene unas palabras muy bonitas para explicar esto. Al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Y creo que esto lo tenemos que entender en un sentido puntual o en un sentido propio y pleno. En el momento de nuestra muerte eso ocurre, pero tenemos que hablar de cómo eso ocurre también progresivamente a lo largo de la vida. Vamos envejeciendo, vamos teniendo experiencia de cómo la realidad de este mundo nos pueden ir defraudando, van cayendo cosas en las que quizá habíamos puesto esperanza, van cayendo ilusiones, y al deshacerse esas cosas que son terrenales, que caducan con el tiempo, fallecen seres queridos nuestros, se van agotando proyectos y empresas que a lo mejor han durado mucho tiempo en la Iglesia, pero llega un momento en el que se demuestra que eran empresas también terrenales y que tenían su fecha de caducidad. Y cuando vamos viviendo a lo largo de la vida estas cosas, tenemos dos opciones. La primera opción es como la desilusión, el envejecimiento espiritual, o dos, volver sobre estas palabras. Cuando se caen las cosas de este mundo, tenemos que aprovechar esas oportunidades para experimentar cómo se abre para nosotros a lo largo de nuestra vida, porque podemos ir experimentándola con más fuerza, el horizonte de la vida eterna. Y esto siempre implica dar un salto. Y a esto creo que nos ayuda el corazón de Jesús. Vamos a explicar un poquito este tema. Creo que todos hemos tenido experiencia cuando éramos pequeños, que nuestros padres nos han llevado al circo. Y cuando entrábamos en el circo por primera vez, entrábamos a algo que era absolutamente desconocido. Había mucha gente, a veces estaban allí las fieras y el resto de los animales con los que se monta el espectáculo. Yo recuerdo que eso de pequeñito a mí me daba un cierto respeto, por lo menos. Y nunca habíamos entrado a la carpa del circo. Y cuando entrábamos, de repente uno se introducía en una puerta muy oscura, aparentemente muy lúgubre, y una vez que la cruzaba, entonces comenzaba a entrar en un lugar donde había un gran espectáculo, donde la gente se divertía, donde estaba todo súper iluminado. Esa era la puerta del circo, que me parece que es un símbolo bastante bonito, una especie de comparación de lo que es la muerte para un cristiano. Es atravesar algo que a nosotros nos parece lúgubre, tétrico, oscuro, pero que da paso a la vida eterna. Y eso se produce, insisto también en esto, continuamente a lo largo de nuestra vida. Ese es el momento final, donde lo que digo se cumple todavía más plenamente. Pero en toda experiencia de caducidad, en toda pequeña muerte, también podemos experimentar, a mí me parece, esto. Nosotros somos temporales, pero nuestro corazón desea lo eterno. ¿Por qué? Porque estamos hechos para Dios, que es eterno y es vida eterna, porque Él es perfecto. Y decía Santo Tomás que esto nos pasa porque todos los seres, especialmente el ser humano, porque es consciente de ello, anhela a Dios, apetecen a Dios y por lo tanto anhelamos lo perfecto. Sin embargo, vivimos atrapados, por decirlo de alguna manera, puestos
por Dios en su providencia amorosa en lo temporal, que no tenemos que vivirlo como una especie de cárcel, sino al contrario, Dios nos ha puesto allí precisamente para que nos preparemos para vivir con perfección y con plenitud lo eterno. ¿Qué diferencia entre lo temporal y lo eterno? Fijaos que a veces, como nosotros vivimos atrapados en lo temporal, tenemos una idea equivocada de lo que es lo eterno. Parece que lo eterno es que no se va a acabar, una sucesión de tiempo sin fin. Y esto es solo un pequeño aspecto de lo eterno. Lo eterno es mucho más. ¿Recordáis aquella antigua comparación que decía, ¿qué es la eternidad? Y se solía enseñar de forma catequética. Imaginaos que el mundo es una gran bola de acero y una hormiga está dando vueltas al mundo. Cuando esa hormiga desgaste la bola de acero hasta partirla en dos, todavía no habrá empezado la eternidad, porque la eternidad no termina. Eso es hablar de la eternidad como una sucesión de tiempos sin fin. Y digo, esto tiene algo bastante de verdad, pero no es suficientemente completo. Lo eterno es una vida en plenitud y perfecta. Un filósofo del siglo V, VI, romano, Boecio, o también San Severino Boecio, el Papa León XIII, ahora que con el Papa León XIV vuelve a rescatarse algunas de sus cosas y de sus obras, declaró, permitió para la diócesis de Pavía el culto público a San Severino Boecio, ¿no? Por lo tanto, y el martirologio romano lo reconoce como santo, como mártir. Entramos en estos detalles porque tratamos del tema, pero lo que sí viene a cuento es que este santo de la antigüedad definía la eternidad de la siguiente manera: interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. Es decir, veis, el asunto de la vida que no termina está presente en la eternidad. ¿Pero por qué es eterna? ¿Por qué no termina? Porque es una vida perfectamente poseída en plenitud y en perfección. Por eso. Es decir, que es como tener todo el tiempo concentrado, esas cosas que en nuestra vida están dispersas a lo largo del tiempo, están todas concentradas y se viven en plenitud precisamente por eso, porque el tiempo, podríamos decir, disgrega, separa, implica crecimiento, alcanzar una perfección que se está buscando. Sin embargo, en la vida eterna ya todo está perfecto, por eso nadie tiene que crecer y avanzar ni mejorar. Por eso digo que nuestro corazón, ¿verdad que sí?, que anhela esa perfección. Pues bien, perfección que nosotros no tenemos, sin embargo, la deseamos, como digo. Y Jesús habló en el Evangelio de este tema bajo la metáfora de la sed, deseos ardientes. Nosotros tenemos deseo de esa vida en plenitud que tiene Dios y además nos la promete porque Él nos ha creado de esa manera, con ese deseo. Y Jesús habló diciendo: quien tenga sed, que venga y beba. De mi costado manarán torrentes de agua viva. Esos torrentes saltan hasta la vida eterna. Por tanto, ya nos dice algo, es del costado de Cristo, es decir, de su entrega por amor y en la experiencia de cómo Él nos ama, ese mismo amor redentor del corazón de Jesús, experimentamos la vida eterna y conocemos también al Padre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Fijaos que el Evangelio de San Juan apunta al costado como esa fuente de vida eterna. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, que el costado de Cristo es fuente de vida eterna porque nos manifiesta el amor del Padre. Cuando Jesús le dice a Natanael: verás el cielo abierto, ¿qué quiere decir esto? Pues que cuando vea el costado abierto de Cristo, el que vio
es el que da testimonio. Es decir, esa promesa de ver se cumple en ver al Padre, y esa es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, Padre. Y todo ese ver en el Evangelio de Juan en el fondo es poseer la vida eterna, la vida que viene de Dios y que conocemos a través de la experiencia del amor de Cristo. Fijaos que lo que brota del costado son dos realidades que son inseparables. Por eso dice San Juan, vino con sangre y agua, no solo con sangre, sino con sangre y con agua. ¿Qué significa esto? La sangre es lo que purifica el pecado, pero la purificación del pecado está indisolublemente unida a que la sangre en el fondo es el símbolo, porque no es tanto la sangre material, la materialidad de la sangre, sino la entrega de Cristo simbolizada en esa sangre derramada, que evidentemente cuando hablamos de la Eucaristía ya no hablamos de un símbolo, ¿no? Sino, esto también lo aclaramos, sino de una presencia real del Señor en esa sangre. Pero estamos hablando de esto, de su vida entregada. Esta es mi sangre derramada, este es mi cuerpo entregado. Por lo tanto, estamos hablando de que en la experiencia de ese amor de entrega de Cristo viene la vida eterna. Junto a la sangre viene el agua, que es el don de la vida nueva, el don del Espíritu Santo, Señor y dador de vida nueva. Y esto queda muy claro en la siguiente aparición de Jesús resucitado al grupo de los discípulos, que es la del capítulo 20 del Evangelio de San Juan, donde Jesús, de nuevo con su costado abierto, se manifiesta como aquel que limpia del pecado, perdona el pecado, y otorga el don de la vida nueva, de la creación nueva. Por lo tanto, esta vida nueva y eterna nosotros la recibimos ya en esta vida. Fijaos que estas promesas de Jesús son en esta vida. Y podemos entender un poco mejor esas palabras de Pablo. Según vamos teniendo experiencias de muerte, que podemos convertir en experiencias también de vida entregada, vamos experimentando ese amor redentor de Jesús que nos mueve también a dar la vida y que dando vida recibimos esa vida eterna. Por eso fijaos que hay como una progresiva liberación de la mortalidad que llegará a su plenitud, unir entrando en la eternidad, que es fruto de la redención de Cristo. Y esto lo celebramos todos los domingos. Acudiendo al corazón de Jesús hacemos experiencia personal de un amor que genera vida, pero no una vida cualquiera, sino que nos introduce en la vida eterna hasta tal punto que nos convierte también a nosotros, en medio de esta vida mortal, eso es lo paradójico, también en fuente de vida eterna para los demás. Bien, pues esto es lo bonito, que la vida eterna para un cristiano no es una entelequia abstracta, no son unas ideas que a ver si se cumplen, sino que es la realidad del mismo Cristo que, abriéndonos su corazón, invitándonos a su amistad personal con Él, experimentándonos liberados del pecado y de la muerte, convierte esta vida, por otra parte mortal, en una fuente de vida eterna. Y como siempre terminamos esta sección dando paso a un tema musical. Después Rogelio nos presenta otro, al hilo también del tema del programa. Y hoy me gustaría invitaros a escuchar un tema que creo que resume muy bien musicalmente todo lo que acabamos de decir, que se titula Fuente de la Vida Eterna. Es un canto al corazón de Jesús, al costado abierto de Cristo, que es fuente de la vida eterna. Y que fue compuesto por Félix López, pero está interpretado por la Fraternidad Seglar en el Corazón de Cristo y pertenece al álbum Corazón Vivo, del que también tomamos nosotros la sintonía de entrada de nuestro programa. Y dice así el canto, ¿no? Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber, déjame saciar mi sed, muestra el corazón abierto, fuego de misericordia que consumes mi pecado. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Pues bien, vamos a quedarnos escuchando este tema precioso
que nos introduce efectivamente en ese misterio de la vida eterna, que por ser un misterio no deja de estar accesible para nosotros, no porque nosotros lo alcancemos, sino porque el costado abierto se nos abre precisamente para esto, para que entremos en él y experimentemos la vida eterna. Escuchamos el tema. Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber. Muestra el corazón abierto, déjame saciar mi sed. Fuego de misericordia, que consumes mi pecado. Enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Buscas mi consuelo, porque tantos te olvidaron. Concédeme amarte siempre, por los que nunca te amaron. Tu corazón es la puerta del amor que nunca acaba. Que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, que hasta el extremo me amaste, que yo sepa hacer contigo la voluntad de tu Padre. Corazón de Jesucristo, dulce locura de amor, déjame probar tu cariz y compartir tu dolor. Déjame probar tu cariz y compartir tu dolor. Música al corazón. Pues tenemos con nosotros a Rogelio. Muy buenos días, Rogelio. Hola, buenos días para ti y para todos, Víctor. Y nada, nos siguen llegando los ecos positivos de nuestro público, las palabras de aliento, Sí. especialmente para tu sección. Así que nos congratulamos y nos gloriamos en el Señor. Claro que sí. Así que, y bueno, pues como siempre estamos deseando que tus notas musicales nos vayan elevando hasta la vida eterna, que de eso va el Así programa es. de hoy. Qué bien, qué bien. Pues sí, encantadísimo, encantadísimo. Además, has brindado un tema precioso, ¿no? Corazón de Jesús, fuente de vida eterna. Es una, ¿cómo te diría? Una oportunidad genial. Muchas gracias porque es una temática profundísima y además muy elocuente, ¿no? Y bueno, nos permite también pues presentaros una bonita canción, ¿no? Bueno, analizar el sentido de la fuente pues es algo que muy intuitivo para todos porque lo conocemos, ¿no? La fuente es un surtidor de agua y al hablar de agua de la fuente, como os decía yo, pues que nos retrotraemos a las fuentes de nuestros pueblos con un agua cristalina, ese agua que brota abundante del caño, de la sierra y viene de las profundidades de la tierra o de la montaña. Bueno, es un agua clara, potable y fresca, además, sea invierno o sea verano. O sea, es fresca, limpia, el agua, pues eso, nos lava, nos sacia, suaviza, nos alivia en la caminata del monte o de la montaña. Cuando a mí que me encanta ir a la Sierra de Gredos, pues disfruto cuando encuentro el agua de caño intenso, de agua clara, cristalina. Bueno,
Pues la verdad es que cuando queremos que nuestro cuerpo esté sano, pues también recordad que nos dicen los médicos que bebamos desde por la mañana un par de litros de agua, ¿no? Que limpie nuestro organismo. La verdad es que dependemos del agua, sin ella no viviríamos. Fijaos que el agua, nos dicen los entendidos, los médicos, pues que ocupa 2/3 de nuestras células. Es el 65% de nuestro plasma sanguíneo, nuestro líquido intersticial, el que rodea las células, la linfa y también otros fluidos especializados como el líquido cefalorraquídeo. En fin, el agua es vida. Y yo diría que somos así, literalmente cuerpos de agua, cuerpos de agua. De esa misma manera, la Biblia, con mucha sabiduría, nos dice que nuestra vida espiritual depende por completo de Dios. Es la fuente de agua viva. Por ello, así como la sed física es una señal de alarma y nuestro cuerpo necesita reponerla, también la sed espiritual es una señal que nos impulsa a beber de la única fuente que es capaz de saciarnos, Jesucristo. Si nos dicen los especialistas que hay que escuchar las necesidades de nuestro cuerpo, qué necesario es escuchar también las necesidades de nuestro espíritu, que gime en nosotros además de forma inenarrable, dice la Escritura. Así se mantiene saneada nuestra alma del corazón de Cristo, que además se convierte en nuestro interior en un surtidor de agua viva. ¿Recordáis ese precioso texto del Evangelio? De su interior correrán ríos de agua viva. Con cuánta frecuencia nuestro mundo, nosotros mismos, pues nos empeñamos en dejar la fuente de agua viva, que es el corazón de Jesús, y hambreamos sedientos, cisternas, ¿cómo os diría? Cisternas rotas que no retienen el agua, incluso con frecuencia no potable. Dios Padre, la verdad es que ha querido ofrecernos un agua viva, riquísima, limpia, y ha querido hacerlo a través del corazón santísimo de Cristo, que es el mejor surtidor de agua de la Trinidad, para que todos bebamos de ella a través de su persona. Es más, diría yo que el cielo, la vida eterna, es una identificación con el agua viva, que es la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Nos parece esto maravilloso, ¿no? Es, diría yo, la mayor satisfacción espiritual, lo que ni ojo vio, ni oído oyó, y es lo que nos espera a los hijos de Dios. En el libro del Apocalipsis, la verdad es que es de una riqueza insondable en ese sentido. En el libro del Apocalipsis se encuentran textos bellísimos, ¿no?, que nos invitan a beber del agua viva. Fijaos qué maravilla. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos. Apocalipsis 7:17. En el capítulo 21:6 dice: al que tenga sed, yo le daré gratis de la fuente del agua de la vida. Y en Apocalipsis 22:1-17 dice: me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El que tiene sed, que venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bueno, pues si miramos, fijaos, los textos del Evangelio de San Juan, descubrimos expresiones maravillosas que nos hacen notear el corazón sacratísimo de Jesús. Fijaos, recordad esa preciosa escena de Jesús sentado en el pozo de Sicar cuando se acerca la samaritana. Es una escena preciosa que aparece muy bien, además muy bien representada en la serie de Jesús Chosen, que seguro que muchos estáis viendo o habéis visto. El elegido se titula, ¿no? Bueno, es el título de la traducción de Chosen, ¿no? En la temporada 1, en el episodio 7, Jesús le dice a la samaritana, un texto precioso que aparece en San Juan, en el capítulo 4, el que beba de esa agua, de esta agua, del pozo, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Jesús no solo es el agua, sino que es la fuente
que nos da esa agua. Yo las veces que he ido a visitar el Valle de los Caídos, que seguro que recordaréis muchos, frente al pórtico de entrada hay una explanada inmensa, como bien sabéis, que mira a la Sierra de Madrid. Yo me imagino allí a Jesús en pie, gritando a la multitud, como estuvo un día durante la fiesta de los tabernáculos en los campos de Jerusalén. Allí Jesús alzó la voz y dijo, imaginaos ese espacio, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Me viene además a la memoria el texto de nuestro querido San Juan de la Cruz. Recordad, qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida en ese vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Y es precioso. Lo celebramos cada día en la Santa Misa. De su costado traspasado, de su corazón herido, como nos dice Juan en el capítulo 19, brotó sangre y agua, la sangre de la Eucaristía y el agua del bautismo. ¿No os parece maravilloso? Por eso sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Cantamos también en la vigilia pascual, sacaremos el agua limpia del costado del corazón de Cristo, que es la fuente de nuestra salvación. Pues bien, con esta preciosa imagen, y perdonadme que me haya recreado tanto en esta imagen, porque creo que es bellísima, de la fuente de agua viva, que es el corazón de Cristo, os regalo esta canción. Es muy sencilla, diría yo, ¿no? Tan solo es una voz limpia de tenor, al estilo del cantautor Silvio Rodríguez, diría yo, ¿no? Acompañada como colchón musical de una guitarra amplificada que aplica arpegios en do mayor. Es una canción de Jesse, del Ministerio de Música. Ya hemos puesto aquí en nuestro programa varias canciones de este grupo. La canción se titula Agua de vida, te pertenezco, agua de vida. El momento álgido de la canción es cuando canta yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. En ese momento acompaña la melodía una flauta tenor y un oboe que hacen a modo de dueto, y en el interludio de la canción aparece en escrito sobre el fondo de una cascada, en el vídeo desde YouTube, aparece el texto de Mateo 25 acompañado de una melodía de violín preciosa. El texto es: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es suave, mi carga ligera. Bueno, pues es una secuencia musical, es sencilla, un sol, la, si, do, mi, un mi, fa, sol, la, re y un re, mi, fa, mi, como veis a modo de isomelo, que es una estructura muy común en la música del siglo XX. Comienza con el quinto grado y asciende por intervalos de segunda, terminando en el tercer grado. Bueno, es sencillo, pero muy elocuente. Pues de verdad, que disfrutéis con esta canción de Jesse titulada Agua de vida, te pertenezco, que la saboreéis y la meditéis muchas veces, y venga a vuestra mente la fuente que emana y corre de San Juan de la Cruz, aunque no veamos nada, aunque sea de noche. Pues muchísimas gracias, Rogelio. Desde luego has logrado lo que te pedía, y mira que era difícil, Bueno. Que tus notas los eleven a la vida eterna. Qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, nada más que añadir. Encantado. Así que a disfrutar de estas notas musicales de Jesse. Un abrazo, Rogelio. Muy grande para ti y para vosotros. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed.
Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus hierros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen consolaré. Continuamos en Cristo Corazón Vivo, aquí en Radio María, en la Radio de la Virgen, y estamos en este programa en el que compartimos con mucho gozo y alegría lo que sabemos del corazón de Jesús y lo que vamos aprendiendo. Acabamos de escuchar la sección que habitualmente nos presenta Rogelio Cavado sobre algún tema musical que nos ayuda a conocer algún aspecto del corazón de Jesús, y recordamos, antes de pasar a la sección siguiente, a todos nuestros oyentes que los contenidos de nuestro programa, como de todos los programas de Radio María, están en el podcast, accesibles siempre, para que los podamos o volver a escuchar o cuando nos los hemos perdido en su horario habitual los podamos seguir. Y el podcast ya sabéis que está en radiomaria.es, y vamos con nuestra siguiente sección, en la que nos dedicamos a ir comentando la encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos. Dilexit Nos. En estos minutos de programa que nos quedan, vamos a comentar el número 24 de Dilexit Nos. Lo primero que habría que decir de este número, que inaugura un nuevo epígrafe dentro de la encíclica. Antiguamente las encíclicas se hacían sin números y prácticamente sin epígrafes. Ahora es muy de agradecer que vengan ya directamente explicada la temática de los siguientes párrafos. Entonces, el epígrafe, titulado El Fuego, creo que está tomado especialmente, aunque luego toma de algunos autores más, acerca de la metáfora del fuego, esa frase que cita en el número 26, a fin de cuentas hay que preguntarle no a la luz, sino al fuego. Esta frase se cita en San Buenaventura para hablar de esa primacía del afecto sobre el intelecto. Me parece que hay una polémica, desde mi punto de vista, un poco falsa acerca de las dos posturas, si lo primero es el intelecto o después el afecto, porque San Buenaventura tenía una teología que primaba principalmente el afecto y se solía poner a Santo Tomás, yo no estoy personalmente muy de acuerdo con eso, con el autor
que habla de que la primacía la tiene el intelecto. Desde mi punto de vista, la teología de Santo Tomás no toma partido entre intelecto y afecto, sino que son dos dimensiones que son fundamentales. No obstante, si alguno tiene interés sobre el tema, hay una catequesis del Papa Benedicto XVI justamente sobre este tema, comparando ambas teologías. No obstante, como digo, a mí me parece que Santo Tomás no toma partido por ninguna de esas dos dimensiones, sino que le pone el contrapeso. No obstante, para hablar de este tema y comentar el número 24, sí que nos interesa tener claro esto, ¿no? El fuego, en el fondo, es el ardor del afecto, y todo el epígrafe habla, ¿no?, de esa importancia de lo afectivo. El hombre no es meramente intelectual, y esto evidentemente que es verdad, independientemente de lo que se piense de la polémica de San Buenaventura o Santo Tomás. Lo refleja de una manera muy bonita, empezando por San Ignacio. El número 24 va a hablar de esa primacía y de esa importancia del afecto en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Es un tema que me ha tocado estudiar abundantemente y que me gusta mucho. Y además tengo que reconocer que el Papa está muy acertado en lo que dice. Personalmente podría añadir un detalle más, y es que San Ignacio habla, aunque lo toca indirectamente, de que los ejercicios espirituales son para ordenar la vida, ¿cómo? Sin determinarse por afectos desordenados. Por lo tanto, si uno quiere cumplir el fin de los ejercicios espirituales, que es ordenar la vida, buscando la santidad, lo que tiene que hacer es el qué, liberarse de esos afectos desordenados, o dicho también de otra manera, ordenar su afectividad. Y aquí cita a Michel de Certeau, que es un jesuita francés, nació en el año 1925 y murió en el 86, que fue teólogo, sociólogo de la cultura, historiador y psicoanalista. Y en el artículo que cita el Papa, el espacio del deseo en la dinámica de los ejercicios espirituales, publicado en una revista, en Christus, una revista francesa de uno de los centros de espiritualidad ignaciana que tienen los jesuitas en París, en Francia, pues aborda un poco todo este tema, ¿no?, de la importancia del afecto en los ejercicios. Fue además un estudioso de las fuentes del primer siglo de la asistencia de la Compañía de Jesús, y a él también se le deben las citas sobre San Ignacio como maestro del afecto, que aparecen más adelante en la encíclica. Bien, pues vamos a ir comentando este número. Es un número denso, porque en el fondo lo que el Papa hace es resumir en ese parrafito todo el artículo de Michel de Certeau. Vamos a leerlo, me parece que es importante, y ahora vamos un poquito explicando. La teología de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola tiene por principio el affectus. Lo discursivo se construye sobre un querer fundamental con toda la fuerza del corazón que da potencia y recursos a la tarea de reorganizar la vida. Las reglas y composiciones del lugar que implementa San Ignacio obran en función de un fundamento distinto de ellas, lo desconocido del corazón. Michel de Certeau hace ver cómo las mociones de las que habla San Ignacio son las irrupciones de un querer de Dios y de un querer del propio corazón que permanece otro en relación con el orden manifiesto. Algo inesperado se pone a hablar en el corazón de la persona, algo que nace de lo incognoscible, remueve la superficie de lo conocido y lo conflictúa. Es el origen de un nuevo ordenamiento de la vida, a partir del corazón. No se trata de discursos racionales que habría que llevar a la práctica, haciéndolos pasar a la vida, de modo que la afectividad
y la práctica serían simplemente consecuencias en dependencia de conocimientos asegurados. Vamos a empezar por esta última frase porque me parece que aclara un poco mejor que el resto. No se trata de discursos racionales que habría que llevar a la práctica. Es decir, no se trata de que uno conoce y conociéndolo se esfuerza en llevarlo a la práctica, haciéndolo vida. De modo que la afectividad y la práctica, es decir, que el sentir algo y las obras buenas serían simplemente consecuencias de esos conocimientos. Fijaos que evidentemente esto no puede ser así porque sería algo así como darle la razón a ese famoso optimismo socrático. Si yo sé que algo es bueno, inmediatamente lo puedo poner en obra y en práctica. Todos sabemos muy bien que eso no funciona así. La misma Biblia lo contradice, puesto que dice: veo el bien que quiero hacer, pero hago el mal que no quiero, dicen las cartas de San Pablo. Por lo tanto, fijaos que dice el Papa: lo discursivo se construye sobre un querer fundamental con toda la fuerza del corazón. Es decir, que lo primero es que deseo a Dios. Ese es el fundamento de los ejercicios espirituales, que da potencia y recursos a la tarea de reorganizar la vida. Recursos en el sentido de que me orienta bien hacia dónde quiero ir y al mismo tiempo deseo con todo mi corazón ir en esa dirección. Lo primero que hace San Ignacio en los ejercicios es justamente esto: mostrarnos el fin para el que soy creado y mover mi corazón para desear buscarlo con todo el corazón. ¿Veis? Aquí estamos hablando de la importancia del corazón, es decir, del afecto. Y por lo tanto dice, las reglas y composiciones del lugar, todo lo que se hace en los ejercicios espirituales, reglas de discernimiento, composiciones del lugar que implementa Ignacio, obran en función de un fundamento distinto de ellas, lo desconocido del corazón. Por una parte, se lo quiere, se lo conoce, sé que es el fin, pero por otra parte, todo eso está mucho más arriba que yo, es decir, yo no lo conozco. Y por lo tanto dice, hace ver cómo las mociones, es decir, mociones, movimiento afectivo, de las que habla San Ignacio, son las irrupciones de un querer de Dios y de un querer del propio corazón que permanece otro en relación con el orden manifiesto. Es decir, es el querer de Dios que mueve mi propio querer, pero de lo más profundo de mi propio ser. Algo que yo no había visto, no está manifiesto. Y por lo tanto, es algo inesperado, es esa acción de Dios que se pone a hablar en el corazón de la persona. Algo que nace de lo inconocible, evidentemente, ¿no? Nace del mismo misterio de Dios. Remueve la superficie de lo conocido y lo conflictúa. Es decir, hay como un choque, por una parte, entre lo que yo conozco de mí mismo y lo que actúa y se remueve en el trabajo de los ejercicios espirituales. Y ese es el origen del nuevo ordenamiento de la vida, que hay como una especie de conflicto entre lo que yo buscaba, lo que yo quería y eso nuevo que nace de lo más profundo de mi ser, que no es algo artificial porque es la acción de Dios en eso que es lo más profundo de la fe. Y de ahí nace, desde el corazón, desde los deseos, ese nuevo orden de la vida. En el fondo nos está hablando de que la conversión, la tarea de cambiar, de ordenar la propia vida, que en el fondo es lo que busca toda espiritualidad, todo planteamiento de vida cristiana, es algo que no se puede hacer simplemente sabiendo las cosas que tenemos que hacer, sino que tenemos que poner atención a que al corazón, a lo profundo de nuestro corazón, que es donde nos habla Dios. Y por lo tanto, desde ahí, desde esa acción de Dios en lo profundo del corazón, voy a reconocer cosas. Y evidentemente luego todo esto se convierte también en algo racional. Es decir, yo reconozco dentro de mí aquello que Dios había hecho y siendo consciente
puedo secundarlo. El Papa aquí nos está hablando de esa importancia, de esa centralidad del corazón en la tarea de la conversión. Uno no puede simplemente atender, podríamos decir, en ese estilo tan propio de Kant, ¿no?, que hablaba de el deber moral, la conciencia del deber moral. Y como yo tengo conciencia del deber, de una manera fría y árida, lo ejecuto. Fijaos que eso no funciona así. No se trata de que uno tiene que ser generoso, se fragua en su cabeza el ideal de generosidad y por lo tanto actúa, sino que se trata de reconocer en mi propio corazón la voz de Dios, la acción de Dios, que está actuando dentro de mí y me está moviendo. Cuando uno hace ejercicios espirituales, no puede hacer propósitos en plan frío. He escuchado del predicador tantas cosas buenas, escojo las que a mí me parecen que son buenas y hago unos propósitos, sino que vivo en un ejercicio de escucha, en el silencio, donde reconozco la voz de Dios dentro de mi propio corazón, y reconociendo la voz de Dios dentro de mi propio corazón, ¿qué hago? Voy encontrando en esa voz, que además no me habla de una manera fría, con ideas abstractas, sino que me habla comunicándome su propio amor y por lo tanto actuando en mi corazón, enamorándome de él. Y esto ocurre cuando uno va a escuchar la palabra de Dios, cuando uno la medita, la pobreza, la caridad, todas las virtudes de Jesús resuenan en cada uno de nosotros de una manera única y especial. Y ahí es donde reconocemos cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. ¿Veis? Está todavía el Papa hablando de la centralidad del corazón en lo que es el hombre, en la antropología, y ayudándonos a entender lo importante y lo central que es el corazón, podemos entender por qué el corazón de Jesús es algo tan importante. Pero, como veis, la pedagogía del Papa en esta encíclica es primero caer en la cuenta de la importancia del corazón en lo que es el ser humano. Y desde ahí nos va a ir ayudando a entender quién es el corazón de Jesús y por qué es tan importante y tan central en la espiritualidad cristiana el culto al corazón de Jesús. Bien, pues con esto hemos ya resuelto el número 24 de la encíclica Dilexit Nos, donde el Papa nos ha empezado a explicar por qué el corazón de Jesús es fuego de amor. Pues nada más, ya no tenemos tiempo para seguir comentando la encíclica. Por lo tanto, solamente recordamos que nuestros contenidos están siempre en el podcast de Radio María, como todos los programas de Radio María, y que Cristo Corazón Vivo se emite todos los sábados a las 11 de la mañana, salvo programación especial, en Radio María. Ustedes y el equipo que me ayuda a preparar este programa nos vemos de forma quincenalmente. Así que, si ustedes lo quieren, nos despedimos hasta dentro de 15 días. Un abrazo fuerte a nuestros oyentes y, como siempre, deseamos que el corazón de Jesús derrame sobre todos ellos sus bendiciones. Si tenéis sed, bebed agua de mi costal. Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el padre Víctor Castaño. Soy manso de corazón.